Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro que domingo a domingo tenemos a través de la pantalla de Telemetro, de Eco TV y de nuestras redes, con el análisis, la opinión, la información, las diferentes corrientes de pensamiento. Esta es la agenda para hoy. Pandemia, luz al final del túnel. Se tomaron medidas esta semana. ¿Qué impactos tendrá? Lo analizaremos con el doctor Arturo Rebollón. El pulso de la reactivación económica, nos acompañará Horacio Estriví. ¿A dónde va el país? Wow, esta pregunta puede tener muchas respuestas. Tendremos la del diputado Juan Diego Vázquez, diputado independiente. La tormenta de los dobles salarios y las licencias con sueldo. Vamos a analizar este tema. Francisco Vigil, secretario de Descentralización, y César Ruilova, expresidente del Colegio de Abogados, nos acompañan. Y las reformas de las reformas electorales. Eso es como la contrarreforma. ¿Ah? Javier Ordinola, especialista en temas electorales, y Maribel Jaén, Comisión de Reformas Electorales. Ambos estarán compartiendo hoy con ustedes. Don Danilo Toro, esta es la agenda de este domingo, ¿qué le parece? Bueno, una agenda que obedece a temas que siguen sobreviviendo, siguen perdurando. Sin embargo, Hugo, creo que vamos a tener una semana con muchas novedades, incluso en los temas viejos, porque ya estamos aparentemente, pues, en la caída de la pandemia, en el telón de la pandemia. Como usted lo dice muy bien, aparentemente, el que nos lo puede decir un especialista en el tema es el epidemiólogo Arturo Rebollón. Doctor, bienvenido. Buenos días, don Hugo y don Julio, ¿cómo están? Oiga, comienzan mañana, esa parte de esa nueva historia anunciada ya el martes por el ministro de Salud, todos estos cambios que se han dado luego de declararse que está en control la pandemia. Yo quiero entender bien eso de tener en control la pandemia. Explíquemela. Claro, lo primero que tenemos que ver es que llegar a decir la palabra control no significa que tengamos 0 casos, 0 hospitalizados. Así no funcionan las enfermedades. Las enfermedades van a seguir ocurriendo, pero ahora están dentro de un margen, dentro de lo esperado de las enfermedades respiratorias, como lo son la tuberculosis, la neumonía y eso. Entonces, ¿qué significa esto? Ya tenemos una caída de casos que es continua desde las últimas 6 semanas, caída de 40% cada 2 semanas. Hospitalizados estamos por debajo de 300. Cuidados intensivos están en el punto más bajo que hemos tenido en las últimas 40 semanas. O sea que estamos en un buen momento para poder tomar estas acciones. Recordemos que ya todo abierto y hemos visto que aún así se ha mantenido todo estable. Ya todo abierto, menos la educación. Sí. ¿Tiene algún sentido esto que los profesores, maestros, por lo menos la dirigencia gremial, no quiera volver a su puesto de trabajo? No tiene ningún sentido, Hugo. Recordemos que la escuela en Panamá ha sido la última del mundo en abrir. A pesar de que hay muchísimas escuelas que han estado funcionando, ellos ya tienen sus protocolos bien desarrollados, que han sido desarrollados por 5 a 10 personas por cada escuela. Entonces, si tomamos en cuenta la cantidad de personas que ha trabajado y la cantidad de horas, hay que empezar a respetar estas horas de la gente que le dedicó y de los maestros que quieren ir a clases. Te puedo poner ejemplo de escuelas que han abierto al 100%. ¿Y cómo lo han logrado? De una forma escalonada, educando a los maestros, después educando a los padres en los protocolos. Y por último, entran los estudiantes. Los estudiantes van a aprender, ellos hacen las medidas de protección que haya que hacer y les va muy bien. Ahora, usted dice educando a los docentes. Sí. Cuando los gremios docentes se oponen, ¿es que no han sido educados o detrás hay simplemente un tema político gremial? ¿Cómo lo ve usted? Es mixto, debe ser mixto porque cuando hay influencias de este tipo, que son grupos pequeños, porque no es todo el gremio, o sea, son grupos muy pequeños dentro de los gremios que son los que están empujando eso. Y muestra de eso es que hay más de 1.500 escuelas abiertas a máxima capacidad. Esto implica que hay
miles y miles de profesores que están dedicados a sus estudiantes el día de hoy. Y a eso yo les doy un aplauso, o sea, y un reconocimiento público porque se han atrevido a romper el molde, porque los muchachos lo necesitan. A propósito de atreverse, hay algo que yo no me atrevo a hacer y es a interpretar las cifras en epidemiología. Cada vez que lo he intentado me ha ido mal, me ha ido muy mal. Y este control que se ha dictaminado por parte de las autoridades me llama la atención, que se da en un momento en que hay 300, 400, hasta 600 personas contagiadas por día, según el reporte oficial, que es muy cercano al que se dio cuando se declaró cuarentena total allá en la semana 13-14 de esta pandemia. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Claro, nosotros tenemos que recordar algo. Este es un virus que no existía en el mundo. Al tú no tener esto en el mundo y aparecen rápidamente una serie de casos de una enfermedad desconocida, se declara automáticamente una aceleración de casos. Eso es lo que es pandemia, no epidemia. El problema es que tuvimos 180 países que declararon epidemia. Ahí es cuando se declaró pandemia global, que la pandemia son epidemias en 5 países, ¿eh? Nosotros todavía la tenemos en 180. La diferencia ahora es que ya tenemos tratamientos para los pacientes graves, tenemos formas para evitar, tenemos protocolos, conocemos cómo se transmite, tenemos herramientas muy sencillas como las mascarillas y ventilación para controlarlo. Así que hoy estamos en un mejor momento para controlar la pandemia y seguir adelante, a diferencia de hace 20 meses que no tenemos mucha idea de cómo se transmitía. Fíjate todos los mitos que han salido, desde que la gente se echaba alcohol en la suela de los zapatos, lavaban las llantas de los carros, todas esas cosas. Ya hemos evolucionado a tal punto que ya no hay ni termómetros, ni pediluvios, ni nada de eso en los sitios. Don Danilo. Doctor, usted mencionó que ya tienen todo eso para la comunidad sanitaria, para la comunidad médico-hospitalaria y todo el personal que trabaja en torno a la vida sanitaria. Pero ¿qué le queda a la sociedad en materia de protocolo? Y lo digo porque quienes nos educamos en la década del 60 fuimos formados para enfrentar enfermedades. Yo no puedo olvidar todo lo que se hizo para enfrentar la tuberculosis a escala de escuela, de sociedad, el trabajo de la Organización Panameña Antituberculosa. O sea, eso lo tengo vivo en mi mente. Y la tuberculosis regresó y la sociedad olvidó muchas cosas. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda con respecto al aseo? ¿Qué nos queda con respecto a los hábitos y actitudes? ¿Qué nos queda con respecto a la forma de comportarnos? ¿Qué nos queda escrito por lo menos o qué nos queda como lección aprendida? Claro, nosotros podemos separar las lecciones a distinto nivel. A nivel del sistema de salud, tenemos que decirlo abiertamente, es muy frágil en atención primaria, en los que tenemos que dotar de mucho más entrenamiento y herramientas para brindar atención y prevención en las instituciones de salud, porque curar gente sale muy caro, demasiado caro. Un paciente de coronavirus te puede costar entre 10.000 a 30.000 dólares, tanto en hospital público como privado. O sea, sale demasiado caro en comparación a solamente una charla educativa. A nivel de la comunidad, nos dice que tenemos que preparar la infraestructura para que la gente tenga más espacios abiertos, que no los tienen, más espacios abiertos donde ellos puedan estar, puedan divertirse, puedan trabajar, puedan estudiar, puedan hacer sus compras de manera segura, incluso proteger a las personas que van de paso, proteger las paradas y ese tipo de cosas. Y a nivel del hogar y del individuo, es que sabemos que la unidad más frágil de esta pandemia fue la familia. Al tomar las medidas desde arriba, de cierre, de limitaciones de movilidad, la casa, el hogar, el individuo, se sintió restringido, perdió control de sus cosas. Y es por eso que vimos estas acciones irracionales al inicio de la pandemia, que era, por ejemplo, guardar papel higiénico, un montón de papel higiénico. Y eso tiene una razón sociológica, porque desde niño, la primera medida de control que tenemos en nuestra vida es ir al baño. Y no teníamos control ni eso, o sea que simplemente fue a lo más básico. Implica que tenemos que aprender de esto, que modificó la conducta humana y hacer los cambios en esos 3 niveles para poder seguir adelante. Porque esta pandemia no va a ser la última. Recordemos que nosotros nos hemos ganado el espacio en este mundo con todos los microorganismos. Y eso hay que seguir avanzando, más educación, más investigación en salud y prevención.
Doctor, usted dijo que muchos mitos se habían caído y yo sonreí. De verdad, hay muchas cosas que vivimos este año y medio que, wow, uno las mira hacia atrás y uno sonríe, ¿no? Sí. Pero eran el pan diario, el pan nuestro de cada día. Sin embargo, ahora los mitos están surgiendo alrededor de la vacuna. Si Claro. usted tuviera que enumerar los 5 mitos que ya no deben existir, pero que se siguen enviando en grupos de WhatsApp, Claro. etcétera. La lista es larga, pero le voy a dejar 5 mitos que de verdad ya debemos sacarlo del chip. Claro. Y que el chip no implique el chip, Exacto. el chip de la vacuna. Esa es la primera, el primer mito. La vacuna no tiene chip, no tiene ningún chip, es más, está diseñada de forma biológica, los protocolos son públicos y la gente sabe de qué está hecha la vacuna. Y cuando hablamos de la vacuna, la gente tiene que entender que no es una, son 200 estudios de vacunas donde solamente han pasado 5. 5, el resto está en etapa de ir avanzando. Segundo, no causa magnetismo. No es que no cause magnetismo, eso yo lo he visto en todos lados. Ha sido frustrante la cantidad de veces que yo he tenido que enseñar eso en charlas y en presentaciones con amigos, porque ha sido un mito ampliamente difundido. Tercero, la vacuna no se hizo inmediatamente, porque la gente piensa que se hizo en 9 meses. Falso. Para lograr que esto ocurriera en este periodo es porque ya la vacuna, la tecnología, los fondos existían desde hace 20 años. Y eso lo conocemos por las pandemias anteriores de SARS y de MERS. Y obviamente colaboración global científica que jamás había existido y dinero que jamás ha existido en investigación. A diferencia de Panamá, donde la limitación de los fondos de investigación se mantiene y este es un momento que lo digo públicamente, hay que meter dinero a esos científicos, tanto los científicos sociales como los científicos biológicos y médicos para impulsar esto. A propósito, el doctor Pascal estuvo aquí hace unas semanas, hablamos del recorte, el presidente a los 2 días le corrigió ese tema. El instituto por lo menos no se le va a recortar más allá de lo que pidió el Instituto Gorgas, a propósito. Buena noticia. Don Danilo. Doctor, algo que puso en evidencia esta pandemia es la vulnerabilidad de nuestro aparato sanitario. Entre las principales víctimas o caídos estuvieron colegas suyos, Sí. personal que trabaja en el sistema médico hospitalario, gente vinculada a la atención sanitaria. ¿Qué lecciones tenemos y cómo proteger un recurso humano que cuesta, facilito cuando uno suma, cuánto cuesta en tiempo? No hablemos de plata, en tiempo producir un médico es una locura. Un médico 8 años, termina... mínimo. No. Si medimos desde la primaria, estamos hablando que toma 30 años. Sí. Entonces, o sea, de eso se privó el país, un recurso humano que toma 30 años en formarlo. ¿Cómo reducir ese riesgo? ¿Qué aprendimos con respecto a nuestras vulnerabilidades ahí? Nosotros tenemos que irnos a lo más básico. La educación del médico tiene que incluirse educación en epidemia, en pandemia y bioseguridad. Muy pocas materias nos enseñan eso, a protegernos. Tú aprendes los protocolos cuando estás en el hospital, si te toca alguna sala que sea de ese nivel. Por ejemplo, las salas de infectología del Santo Tomás. El protocolo de bioseguridad es mucho más alto y antes de entrar se sientan las profesoras y te explican. Cuidados intensivos, un protocolo mucho más agresivo, pero ¿qué pasa con los miles de estudiantes que no pasan por ahí? No tienen acceso a esa información y multiplica eso por mucho tiempo. Entonces, este es un momento para que la doctora Orislam de Calvo, que es la nueva decana, tome carta en el asunto e impulse este tipo de cambio, que yo creo que es un momento donde muchos queremos apoyar de manera incluso voluntaria para proteger esa inversión, porque cuesta mucho dinero ser un médico. Fíjese que ahora que hablamos de eso, de la formación de los médicos, no sé, hay algo que a mí tampoco me encaja, pero tal vez usted me puede ayudar a entenderlo, no me encaja en el cerebro. Me parece como agua y aceite. Que haya médicos antivacunas me llama la atención, Y que haya médicos detrás de campañas en contra de enfrentar la pandemia de la manera en que oficialmente se está haciendo en el mundo, no porque no haya el derecho a disentir, sino por los argumentos que se usan. No quiero utilizar una palabra fuerte. Voy a decir simplemente que me hace dudar de la preparación, pero yo no sé si es justa mi apreciación. No, es más, vamos a analizarlo desde un punto de vista más humano, más antropológico, sociológico. Sí. Nosotros tomamos al 100% de la población, de los cuales el 70% va a seguir una norma
que es lo que nosotros llamamos la normalidad. De ahí vamos a tener un 15% que es súper exagerado y un 15% que rechaza. Eso es normal en cualquier grupo de la sociedad. Entonces, tú vas a tener dentro de esos grupos que rechazan los mucho más extremos, que eso es aproximadamente el 2%. Entonces, eso va a existir, hagas lo que hagas, sin importar el nivel educativo, porque lo vemos a todo nivel. Hay médicos de Harvard, de Stanford, de UCLA, de Oxford, del Instituto de Londres, de la Universidad de Queensbridge. Hay un montón de médicos que están en ese porcentaje. Sin embargo, la gran mayoría sigue la evidencia, que eso es lo que hay que destacar. Y la población sabe distinguir quiénes son los que están avalados por la evidencia, cuáles son las recomendaciones, porque si no se siguen, ya saben que mueren. O sea, eso es así. Definitivamente debe ser así porque la gran mayoría de los panameños, la inmensa mayoría de los panameños, ha decidido vacunarse y estamos cerca de alcanzar esa inmunidad comunitaria y hacer historia en la región, doctor. Totalmente. Fíjense que el martes reportaron un número gigante, ¿no? Que lo presentó la ministra consejera de cuántas personas se habían vacunado. Pero hay que bajar ese número a que la gente entienda qué significa eso. A ver. Ella dijo, 70.000 por cada 100.000 personas se han vacunado. Eso significa que 7 de cada 10 personas de riesgo, en los grupos de riesgo, ya han recibido sus 2 vacunas. Eso implica que estamos bien. Sin embargo, los de riesgo son los que se están incluidos ahí, son los mayores de 18 años y ahora se han incluido los de 12 años. Todavía falta un 10 a 15% de la población, que es el grupo pediátrico, que están saliendo poco a poco los estudios, y ese es un punto controversial que donde se metan, la gente le está dando duro, ¿no? Entonces, hay que esperar los estudios. Se están haciendo en miles de personas a la vez, en múltiples sitios, y por ahí es donde ver. Hay que esperar. Ahí exacto, en ese tema hay que esperar. Es lo más importante. Doctor, la mascarilla, ¿cuándo pasará a ser parte de la historia? Mira, nosotros ya estamos en el punto donde la evidencia es clara. La ventilación es la clave del control de la pandemia. ¿Dónde tenemos mejor ventilación? En espacios abiertos. Nosotros ya estamos abriendo las playas, ya estamos incluyendo bebidas alcohólicas en las playas. O sea, que eso implica que la gente se tiene que quitar la mascarilla para tomar su bebida alcohólica en la playa. Eso es una medida indirecta de decir, mientras estás en espacio abierto, te puedes quitar la mascarilla. Si estás en tu burbuja, si estás lejos. O sea, no lo han dicho abiertamente, pero eso va a ocurrir de manera natural. Entonces, esos son conceptos más sociológicos, antropológicos, donde la normalidad va a ir pasando poquito a poquito, donde la gente va a reconocer, espacio cerrado, me la pongo. Espacio abierto, no hay nadie, me la quito. Y va a ocurrir sin que lo digan los ministros ni las autoridades de salud. ¿Y esa normalidad tomará mucho tiempo? Bueno, vamos a ver, a partir del lunes se abre y vamos a ver cuántas personas toman cerveza con la mascarilla. Se lo digo es porque ya esta semana vimos mucha gente como que se relajó un poquito con el tema de la mascarilla y no es momento para eso, me parece. No, todavía no es momento de relajarse. Recordemos que este es un virus que, a pesar de que Panamá es un ejemplo para el continente, nosotros somos una burbuja. O sea, estamos al ladito de un Costa Rica que está en su peor momento, de un Colombia que también está en difícil momento. Tenemos flujos de personas y es algo que hemos dicho varias veces. O sea, las provincias de Darién y de Chiriquí son los sitios centinelas para detectarlos. Donde suba en Chiriquí y en Darién, ya sabemos que va a venir. ¿Qué le preocupa a usted en este momento, doctor, para concluir? Que la gente venga y diga que ahora que estamos bien vacunados, que están abriendo todos los espacios, se relajen demasiado en interiores, y ahí es donde ocurre el mayor número de infecciones. Pueden relajarse en espacio abierto, lo vimos con el juego de fútbol, 2 partidos, 13.000 y 15.000, 0 casos, y lo dijo la directora general de salud. Eso implica que aglomeraciones en espacios abiertos controlados funcionan. Ya se hizo el experimento aquí en Panamá y funcionó. Doctor, a propósito de mascarillas en sitios cerrados, usted está sin mascarilla, se la quitó después que le pusieron el micrófono. Claro. Control desde que entró hasta acá. Aquí no hemos relajado las medidas, doctor, eso hay que dejarlo claro. No, claro, desde que yo entré aquí a Medco no me dejaron quitarme la mascarilla para nada. O sea, cuando dijeron, vamos a grabar, fue que me la quitaron. Sí, don Danilo. Sí. Epidemiológicamente, ¿hubo algún efecto sobre otras enfermedades que tradicionalmente suelen estar en Panamá? Es decir,
tanto control por este virus provocó que otras enfermedades disminuyeran, bajaran su intensidad, o nos mantenemos más o menos con O los que mismos, otras aumentaran, no sé. o que Claro. otras aumentaran. Claro, mira, epidemiológicamente nosotros vemos que bajaron, por ejemplo, la de los accidentes de tránsito, porque hubo menos gente circulando, eso es evidente. Disminuyeron las muertes por accidentes, por ahogamiento, porque la gente no fue a las playas. Sin embargo, el grupo grande de enfermedades, que son las enfermedades crónicas, y ocupan al 70% de los enfermos, la gente dejó de ir a los centros de salud. Y hablamos de enfermedades del corazón, que viene esta semana el mes del corazón, del Día del Corazón, el 29 de septiembre, la gente tiene que volver a cuidar eso. Las enfermedades de diabetes, cáncer, no se han hecho los controles. Entonces hay que aprovechar que viene el mes de octubre, hacer su examen, porque en verdad se dejaron de atender muchas personas. Y en 20 meses de pandemia, la gente va a venir descontrolada. Doctor, muchísimas gracias por iniciar el programa de hoy con toda esta orientación. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. En segundos regresamos porque tenemos que darle un vistazo a cómo anda el pulso económico. Horacio Estriví nos acompañará. Pendiente. El tema económico, un tema permanente en agenda, como dice don Danilo. Vamos con la perspectiva de don Horacio Estriví, economista. Aquí zapatero a tu zapato, don Horacio. Los epidemiólogos hablan de epidemiología, los economistas hablan de economía, los politólogos de política. Aquí no nos andamos poniendo saco a heno. Pero hay una relación muy estrecha entre unas cosas y otras. Definitivamente hay una relación muy estrecha, pero la especialidad se respeta. Así es. Yo me quito el sombrero ante eso. Bien. INEC, últimas cifras, primer semestre, crecimiento de la economía, 10%. ¿Qué Correcto. significa esto en la realidad para una economía que cayó 20% el año pasado? Bueno, creo que son buenas noticias, pero noticias que hay que ver también con un cauto optimismo, porque no estamos libres, exentos de posibles riesgos que pudieran afectar esa positiva trayectoria del desempeño económico. Y en efecto, el 10% es una cantidad, un crecimiento bastante significativo, pero también hay que tomar en cuenta que es un crecimiento que deriva o que tiene un fundamento en una economía que le fue bastante mal, que, como tú lo has señalado, cayó 20%. Entonces, Ahora, disculpe que le haga un alto ahí. Sí, buena noticia, nos llena de optimismo, pero todos la recibimos de acuerdo a nuestra realidad. Entonces, con un 20% de desempleo, con otros que han visto mutilados sus ingresos, ¿qué le significan estas macrocifras? a eso voy, justamente. Hay que mirarlo con un carácter microscópico. En primer lugar, es un hecho, es una realidad, no solo de Panamá, sino de muchos países, que se han acumulado un conjunto de problemas. Hay un agravamiento serio en la pobreza, hay una mayor inequidad. El hecho de que somos una sociedad más inequitativa naturalmente implica que hemos tenido una mayor afectación como consecuencia del deterioro económico que se ha sufrido durante los últimos meses. Son factores que hay que ponderar. Danilo, tú como sociólogo lo sabes, el tema de la delincuencia es un peligro que se cierne sobre nosotros como sociedad, pero a la misma vez es un hecho también positivo de que la economía se está recuperando y que tenemos que, digamos, gestionar esa recuperación de modo que sea equilibrada y que sea sostenida. Eso en parte como consecuencia también del hecho de que el crecimiento de la economía es bastante desigual. Hay sectores que han crecido mucho más que otros. Por ejemplo, la producción de minas ha aumentado en 700%, construcción ha aumentado casi en 500%, y así sucesivamente. Naturalmente esos son indicadores que no van a poder mantenerse en el tiempo, pero también hay otros sectores que no han sido igualmente favorecidos por razón de circunstancias internacionales, principalmente turismo, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que está esa inequidad de que hay sectores que han crecido, que otros no, otros han decrecido, el Ministerio de Trabajo, al plantear el tema salario mínimo, dijo que eso no está en el horizonte. Pero Sí. enseguida pensé, espérate, pero hay sectores que sí han crecido. ¿Ahí no puede haber una media de acuerdo al sector? Bueno, precisamente lo que tú señalabas hace un momento con respecto al alto desempleo, Ajá. que es otra de las secuelas del COVID, pero que no tiene su fundamento exclusivamente en el COVID, hay problemas de carácter estructural. Y es un hecho, desde hace tiempo se viene señalando que el mercado laboral en Panamá es rígido, que hace difícil la entrada y la salida de trabajadores. Entonces, eso se exacerba en virtud de las innovaciones tecnológicas que propulsan hacia un nuevo modelo, en donde naturalmente tiene que haber mayor flexibilidad porque se plantea una relación laboral patronal totalmente distinta.
Y una cosa es lo que uno puede aspirar socialmente, desde el punto de vista ideológico, y otra cosa es la realidad económica, que se caracteriza por una profunda transformación. Y el reto en materia de políticas públicas sería buscar una reconciliación entre esa realidad. ¿Cómo desarrollamos una economía que sea más competitiva, que sea más productiva, pero que a la misma vez sea más incluyente? Y es ahí donde está el gran desafío. ¿Cómo enfrentas tú ese desafío? Pues yo creo que básicamente se reduce a una necesidad de un consenso y de un reconocimiento de que nunca en Panamá había habido una crisis de la naturaleza de la que tenemos. ¿Por qué lo digo? Si lo analizas en términos, por ejemplo, comparativos con la invasión, la situación era distinta por cuanto que el país sufrió un shock, pero el entorno de ese país no sufrió un shock. Cuando vamos al caso de los bonos tóxicos, de la crisis financiera internacional del 2006, ahí vas a percibir que Panamá también resistió con bastante efectividad porque se trataba de un shock externo. Pero en el caso específico de la pandemia, estamos ante una situación compleja porque hay un doble shock. Se ha afectado la economía a lo interno y naturalmente se ve afectada la economía panameña como consecuencia del impacto que ha sufrido la pandemia a nivel internacional. Don Danilo. Entonces, ahí hay un doble shock. Bien, gracias, don Horacio. Es interesante escucharlo, ¿no? Y surgen muchas preguntas. Voy a tratar de concentrarme en un par. Para fines del 19, ya los signos económicos de Panamá eran preocupantes. Estábamos llegando a un 7% de desempleo, si mal no recuerdo. Y eso era un número escandaloso para una tendencia que venía cayendo, cayendo y cayendo. Entonces la pandemia complicó las cosas más todavía para una tendencia. Eso significa que resolver el problema del desempleo no implica resolver las cosas de la pandemia, sino una tendencia que venía de años atrás. ¿Hay perspectiva de que podamos entrar en una tendencia o tenemos que concentrarnos en resolver el daño puntual de la pandemia? Yo creo que son las dos cosas, Danilo, y es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque con frecuencia escucho a colegas economistas decir, y es un clamor general, hay que crear empleo. Pero creo que es una generalización. Por supuesto que hay que crear empleo. Pero la pregunta que tendría yo que hacerme, ¿cómo podemos focalizar esa estrategia y cómo podemos atacar los problemas de fondo? Por ejemplo, es cierto que el desempleo hoy por hoy, no hay una cifra todavía actualizada, pero se calcula que podría estar en la orden de magnitud del 18-19%. Es bastante alto, probablemente uno de los más altos de la región. En segundo lugar, si tú vas al análisis más microcósmico, te vas a dar cuenta que esa tasa de desempleo es mucho más alta, por ejemplo, en la población femenina, en las mujeres, sobre todo en las mujeres jóvenes. Igual ocurre con los varones jóvenes. Entonces, una estrategia de crecimiento del empleo va a requerir más que crecimiento económico, va a requerir esas estrategias focalizadas que tienen que estar acompañadas de un proceso de flexibilización del mercado, donde haya mayor libertad para contratar y despedir, ¿no? Y eso, y le agregas a eso como un ingrediente para despedir y contratar gente. Si a eso le agregas como ingrediente el trasfondo que tenemos con la situación de la Caja del Seguro Social, que naturalmente ha resultado afectada profundamente por una caída en los aportes consecuencia del desempleo. Eso ha acelerado de forma agigantada, precipitada el déficit actuarial. Entonces son situaciones que hay que verlas en conjunto. Te voy a decir una cosa, Danilo, con todo respeto. Yo entiendo la posición de algunos gremios laborales y tienen toda la justificación del caso, en defender sus posiciones, pero en realidad mantener el status quo, tratar de impulsar de todos modos una mayor protección laboral con mayores privilegios, canonjías, etcétera, al final beneficia solo a los que tienen empleo, pero causa un gran perjuicio a los que no tienen empleo. Y esa es la realidad socioeconómica de ese dilema. Pensando en los que no tienen empleo, precisamente ahí donde usted está sentado, la semana pasada el señor Guillermo Chapman, iba a decirle Felipe, don Guillermo Chapman decía que hay que buscar medidas creativas para propiciar el acceso a nuevos empleos. Por ejemplo, que hubiera una legislación temporal para que el nuevo trabajador pagara seguro social, por ejemplo, pero no pagara el resto de los impuestos. De esa forma podría buscarse una fórmula en que hubiese nuevos empleos y facilitar el acceso al mercado laboral, que hay que ser creativos. En esa línea, ¿qué apunta usted? Excelente punto, Hugo, y se conecta con lo que planteaba Danilo, y es que ya la economía venía registrando una tendencia, y esa tendencia marcaba hacia el hecho de que no solamente hay un problema en el empleo, Danilo, sino también en el hecho de que algunos motores de crecimiento que han jugado un papel formidablemente importante en el pasado económico del país y que lo siguen jugando y lo van a seguir jugando, estaban demostrando, no de ahora, hace tiempo, un cierto desgaste, ¿no? Y eso incluye el sector construcción, el mismo sector hotelero que sufría de una sobreinversión de estructura, el mismo sector bancario que hasta ahora se ha mantenido sólido, gracias a Dios, tiene altísimos niveles de liquidez,
de solvencia, los pilares siguen siendo muy sólidos del sector bancario, gracias a Dios, pero también hay estudios que demuestran claramente que el sector bancario tiene que reconvertirse, tiene que someterse a un proceso de competitividad. Y te voy a decir algo, eso es cierto para los economistas, para los sociólogos, para el transporte público, para el sector construcción. Todos los panameños tenemos que, de alguna forma u otra, asumir un compromiso de sacrificio y transformación. Si cada uno de nosotros seguimos enquilosados en nuestras posiciones tradicionales, quiero protegerme, no quiero competencia, eso puede acarrearnos beneficios de corto plazo y muy específicos como grupo, pero como sociedad impide la posibilidad de un desarrollo armónico y sostenido de la economía. Ahora, eso de sacrificarnos todos implica también a los políticos, porque ahí es donde viene la principal queja. Tú me pides que me sacrifique yo, pero cuando miras todo el entorno global de lo que es la dirigencia política, todos siguen manteniendo su canonía y privilegios. Es decir, las economías no se dan en una especie de laboratorio, se dan en una realidad social y política. Y no es un secreto el hecho de que Panamá es un país dual, que tiene características de una economía relativamente moderna, con una orientación hacia la exportación de servicios, que puede mejorar, sí puede mejorar, pero sigue siendo una economía con una cierta estabilidad, ¿no? El hecho de que tenemos el sector bancario, el hecho de que tenemos el dólar, de que tenemos baja inflación, son todos elementos muy favorables. Sin embargo, también estudios internacionales reconocen que tenemos grandes debilidades en temas de la representatividad política, en temas de la institucionalidad, en temas de separación de poderes. Es difícil, por ende, pretender que el país va a progresar si nosotros no acometemos mejoras en esos otros ámbitos que son extraeconómicos, pero que también tienen un peso sobre lo económico. Se me quedó en el tintero las propuestas creativas, así como la que del señor Chapman. ¿Qué propone usted para que en este momento tan difícil se generen nuevos empleos? Conozco muy bien el pensamiento de don Guillermo, tuve el honor y la suerte de trabajar con él por un tiempo, y creo que el planteamiento subyacente de él es que requerimos mayor flexibilidad para que la economía pueda encauzarse hacia nuevos senderos que todavía no sabemos cuáles son, pero que estamos bastante claros, se inclinan por el lado de la innovación tecnológica, se inclinan por el lado del blockchain, del fintech, de las criptomonedas, entre otras cosas. Requerimos una transformación profunda que nos lleve de la economía que tenemos tradicional, que en un momento dado puede ser una economía muy moderna, hacia una economía más fundamentada en el conocimiento. Entonces, lo que plantea don Guillermo, si lo interpreto yo bien, es darle esa flexibilidad a la economía para que haya una posibilidad de que se readapten los factores productivos y se reajusten en forma automática, orientada hacia los nuevos mercados que están apareciendo en las áreas donde aparezcan, que son principalmente áreas de tecnología. Don Danilo. Sí. Este país ha vivido bastante de pedir prestado. El crédito ha sido fundamental, Excelente punto. tanto Excelente para el punto. Estado como para la actividad privada. Totalmente. Y la realidad es que esta pandemia nos deja un escenario totalmente trastocado con respecto a ese hábito privado y estatal. Excelente punto, Daniel. ¿Cómo Mira, lo ve? Ajá. voy a responder de una forma que quizás pueda sonar un poquito chocante a las personas de la calle, pero es la realidad. En un momento, en una circunstancia como la que se vive, no solamente Panamá, sino la mayoría de los países han recurrido a un aumento en el gasto público por vía del endeudamiento. Raras excepciones. Yo creo que ahí no está el problema. El problema está en asegurarse que nosotros podemos repagar esa deuda en su momento. En este momento no había otra opción, sobre todo porque Panamá no dispone de Banco Central. Y la única forma de estimular la economía de alguna forma es precisamente a través de un incremento del gasto. Ahora bien, y esto lo reconoce el gobierno, es necesario desarrollar una política para racionalizar, contener el gasto corriente y poder favorecer las inversiones públicas, ¿no? Sobre todo de una forma selectiva, invertir en proyectos que puedan tener un alto impacto en el empleo, en la productividad. Eso es un hecho. El otro hecho es que hay que ir tomando las medidas necesarias, Danilo, para asegurarnos que nosotros podemos repagar esa deuda, en primer lugar, y en segundo lugar, que podemos movernos hacia una economía que dependa menos del gasto público y que dependa más del gasto privado y de la inversión privada. Eso es una realidad porque al final todos estamos conscientes de que el principal rol de un gobierno es en sus facultades de redistribución y de formulación de políticas que tienen que propender precisamente a favorecer y amparar la posibilidad de la iniciativa privada. ¿Y cómo nos movemos a ese esquema? Hay muchas cosas que transformar y una de ellas es ir creando una base tributaria muy distinta a la que tenemos. Es verdad que por ahora se ha pospuesto el debate de una reforma tributaria, pero yo creo que por lo menos debemos seguir teniendo eso como un debate. Ustedes que son agentes de influencia, por no llamarles influencers, yo creo que hay que adquirir conciencia de que Panamá tiene un profundo problema en materia tributaria. La postura de mucha gente va a decir, yo no pago mis impuestos hasta que no se me cambien, no haya una mayor rendición de cuentas, una mayor transparencia. Yo respeto y hasta comparto esa posición. Sin embargo, la realidad es que el camino a seguir para lograr ser un país más próspero,
de mayor crecimiento es contar con dos condiciones fundamentales. Efectivamente, mayor rendición de cuentas, mayor transparencia por parte de nuestras instituciones y a la misma vez una población más que esté más dispuesta, más proclive a pagar los correspondientes impuestos. Son dos condiciones, no es una. Entonces, Usted me está hablando de que planteemos la discusión de reformas tributarias en este momento. no, yo estoy planteando que por lo menos se debata, que se conozca. Y en ese sentido es importante que el público conozca que Panamá tiene una de las bases fiscales más estrechas del mundo, es decir, donde el gobierno recauda menos. Y es necesario que la población sepa que la estructura que tenemos tributaria es contraria a la búsqueda de la productividad. Cuando hablábamos de la posición de don Guillermo Chapman, uno de los elementos que él plantea precisamente es que la economía está distorsionada como consecuencia de un sistema tributario que es excesivamente laxo en cuanto a las exoneraciones. Es decir, estamos estimulando toda clase de actividades a través de exoneraciones, pero no estamos estimulando de forma focalizada que se produzca una mayor innovación y tecnología. Deberíamos reservar las exoneraciones solo para aquellas empresas que generan ese tipo de innovación. Interpreto, entonces, al hablar de reforma tributaria tendríamos que mirar exoneraciones, no de cargar nuevos impuestos. Es posible que eso sea una alternativa y es crear un sistema más tabula rasa, más uniforme, donde se igualen más los factores de la productividad. Cuando tú tienes un sistema donde exoneras casi que todo, al final lo que estrechas la base fiscal y generas una enorme distorsión que provoca que el empresariado se vuelque hacia la búsqueda de esa exoneración y no tanto hacia el mercado y buscar esas nuevas oportunidades. Entonces, de alguna forma, el sistema de exoneraciones lo que está haciendo es inhibiendo ese proceso que deberíamos más bien propender, que es buscar nuevos mercados, nuevas actividades y hacerlo con relativa facilidad. Se sigue produciendo actividades no en función de las oportunidades de mercado, sino de las oportunidades tributarias. ¿Cuánto me puede exonerar eso a mí de mis tributos? Aparte de todo, y creo que tú lo señalabas hace un momento con mucho acierto, Hugo, el sistema tributario desampara la contratación laboral porque las exoneraciones están volcadas sobre todo al capital y al equipo. Si tú estudias nuestra estructura arancelaria, los impuestos para importar equipos son tremendamente bajas, como debe ser. Pero cuando tú te volteas y vas hacia lo laboral, te das cuenta que es tremendamente costoso en virtud de que tienes que pagar seguro, que tienes que pagar impuestos y tienes que pagar en un momento dado prestaciones, etc. Entonces hay que desarrollar programas que de alguna forma creen condiciones digamos, más apropiadas para la contratación de mano de obra. Y tú lo señalabas hace un momento y lo ha planteado también Guillermo, en el sentido de que, por ejemplo, las zonas especiales como Howard, etcétera, representan un caso de éxito interesante en ese sentido. Don Danilo. Por un lado están las exoneraciones a escala del sector empresarial, etcétera. Pero por el otro lado están los subsidios. Y el Estado panameño acostumbró a la población a tener subsidios de manera fluida, sin mayor tabla de metas o de objetivos con determinado horizonte. Y ahora que los subsidios se necesitaron, pues la emergencia de dónde sacarlos se convirtió en una ansiedad pública. ¿Hasta dónde va a estirar la tela para hacernos ese vestido? Me gusta que lo que has dicho es que cuando los subsidios fueron necesarios, porque lo son, indudablemente. Y aquí un poco también voy en contra de la contracultura, y es el hecho de que los subsidios de repente que eran favorables, ahora la gente los ve con cierta reticencia. Y el problema no son los subsidios, ¿no? Como he dicho hace un momento, el problema no es la deuda, sino cómo la pagamos. El problema no son los subsidios, sino cómo se usan, cuándo y para qué. Yo creo que todos los países, sin excepción, en el mundo entero, tuvieron que redoblar el monto de los subsidios de cara a hacerle frente a digamos, a las calamidades sociales que ocasionó la pandemia, para rescatar empresas, etcétera. Panamá va a tener que seguir haciendo lo propio. Sin embargo, yo sí creo que es importante lo siguiente, Danilo, y es reenfocar esos subsidios y tener de alguna forma una capacidad de monitorearlos en cuanto a sus resultados. E igual debe ocurrir con las exoneraciones. Yo creo que deberíamos pasar una legislación que establezca como obligatorio hacer análisis, costo-beneficios de, primero que nada, esas exoneraciones, cuánto le cuestan al país. Deberían publicar anualmente una cifra, una contabilidad de cuánto Panamá ha dejado de percibir y en qué conceptos como consecuencia de la playa de exoneraciones que tenemos. Y en segundo lugar, los subsidios debemos reenfocarlos a través de un proceso continuo de monitoreo y evaluación que tenga un propósito, un objetivo que puede ser en un momento dado apoyar a los sectores más frágiles de la sociedad o también, una combinación de lo anterior, a apoyar el desarrollo de capacidades que le den a esos individuos que hoy por hoy reciben ese beneficio, darle mayor autonomía, darle capacidad de trabajo, darle capacidad de sustento, lo cual implica que tienen que de alguna forma condicionarse. En ese sentido, por ejemplo, fue muy mal tomado la
la decisión, pero es la decisión en el sentido correcto. Quizás faltó un poco cómo venderla. El hecho de que si tú querías seguir recibiendo un X beneficio, tenías que aportar algo, o sea, una contraparte, y es educarte. Claro, la gente lo resintió porque primero lo recibo y ya después que lo recibo, ya yo no tú sabes, ya lo estoy recibiendo. Pero quizás si se hubiera diseñado de una forma, y todavía se puede hacer, decir, yo te ofrezco este subsidio a cambio de que tú te capacites. Claro. Aquí tienes este programa, tú tienes capacidades de innovación tecnológica, te voy a poner en un programa en el ITSE para que tú te desarrolles, te certifiques y creo capacidad. Quiero cerrar con algo, una respuesta breve, nos queda un minuto nada más. Está por terminar lo que fue moratoria primero, después alivio financiero bancario, a días solamente de terminar. ¿Qué va a pasar cuando entremos en octubre con este tema, casas, bienes, etcétera, de gente que no se ha podido poner al día? Mira, indudablemente no puedo predecir el futuro. Eso se ha convertido en una actividad muy peligrosa, muy temeraria hoy día, ¿no? Y hay muchos economistas avesados, yo no me atrevo a eso. Pero sí te puedo decir lo siguiente, lo bueno y lo malo. Como te dije hace un momento, los indicadores de solvencia financiera, de liquidez financiera de nuestra banca demuestran que el sistema sigue sólido. Ha habido una caída en las utilidades bancarias como consecuencia de que han tenido que establecer reservas precisamente previendo el incremento que hay indudablemente en las tasas de morosidad. Eso es positivo. Yo creo que el hecho es que se ha contraído el crédito y eso tiene que cambiar un poco porque si la banca no está emitiendo créditos, entonces eso le resta oxígeno a la sostenibilidad de la recuperación que se ha dado. Tenemos una recuperación, pero hay que darle sostenibilidad y garantizar de que no va a ser interrumpida, por ejemplo, por las variantes Delta. Hace un momento hablaban ustedes sobre el tema médico y es de suma importancia tomar en cuenta que existe todavía esa posibilidad y por eso hablaba de un cauto optimismo y por eso también el doctor lo señalaba. Yo creo que la banca panameña tiene la capacidad para resistir la situación y la coyuntura, yo espero que sí, a pesar de que efectivamente hay situaciones donde las personas simplemente no van a poder hacerle frente a sus deudas. Es lamentable. En la medida que se pueda lograr un acuerdo precisamente entre los propietarios de esas viviendas, etcétera, en esas medidas se logra darle alguna continuidad a ese proceso de recuperación y sobre todo se evitan sobresaltos que puedan afectar un mercado tan importante como el mercado inmobiliario. Don Horacio, gracias por haber estado esta mañana aquí en Debate Abierto. Gracias a ustedes y aunque por la paciencia con estos temas tan complejos. Por favor, por favor. Y aunque usted no se atreve a vaticinar el futuro, la pregunta del siguiente segmento prácticamente trata de eso, hacia dónde va el país. Así que lo haremos desde el punto de vista político, que ahí el discurso es un poco más flexible. Claro. El diputado independiente Juan Diego Vázquez nos acompaña en Seguro. Avanzamos en Debate Abierto. Juan Diego Vázquez nos acompaña, diputado independiente. Bienvenido a Debate Abierto. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por la invitación. Wow, sin ánimo de colocarle una bola de cristal al frente, pero... Porque no la tengo. No la tiene. Sin ese ánimo le digo, ¿hacia dónde va el país por las condiciones políticas, sociales y económicas que presenta en este momento? Bueno, miren, esa es una pregunta complicada, es una pregunta difícil. Sin embargo, para poder tratar de ver qué va a ocurrir, tenemos que entender cuál es el panorama. Yo creo que cada vez que vengo aquí a hablar de cualquier tema que me inviten, siempre me gusta poner en Panamá en contexto, porque mucha gente olvida que este es el sexto país más desigual del mundo entero, el sexto. Y a la vez fue, no sé ahora con toda la pandemia, las subidas y bajadas, cómo vamos en ese ritmo, pero fue en su momento, por mucho tiempo, sostenidamente, el país con mayor crecimiento económico de la región. Entonces parece una dicotomía. Mayor crecimiento económico, pero mayor desigualdad entre sus pares. Y eso habla de la pobreza que tenemos. Aquí, antes de la pandemia, 1 de cada 4 niños, niñas o adolescentes vivía en pobreza multidimensional. Sin buena educación, sin agua, compartiendo cuarto con 2 o 3 o más personas, sin parque, etc. O sea, tenemos un escenario delicado. La pandemia vino a agravarlo. Sube el déficit habitacional, más gente queda sin casa, sube los problemas de nutrición o aumenta la desnutrición infantil a todos los niveles. Hay un enorme problema en educación, aumenta la deserción, no estamos reteniendo, no estamos captando a los estudiantes y a la vez la gente adulta tiene un problema de desempleo. Y no se está generando empleo. ¿Y por qué? La pandemia, que no podemos ni quitarla que fue, que estuvo, y no podemos decir que es culpa del PRD. El PRD no trajo la pandemia. Ni el PRD aquí, ni el gobierno en México, ni en Estados Unidos, no. Eso fue algo que, bueno, dicen que son los chinos, no lo sé todavía. La realidad es que aquí en Panamá el gobierno no lo ha sabido administrar de forma correcta.
Somos los países que, según estudios internacionales, tuvo el peor o de los peores confinamientos en el mundo, lo que atacó directamente nuestra economía y nuestro PIB, que reciente, por medidas del Ministerio de Salud, que yo aplaudo finalmente, podemos ir no solamente retomando libertades que nunca debieron quitarnos, porque para mí lo hicieron de forma inconstitucional, sino que van a permitir que la economía se dinamice. Pero si el gobierno no mete la maleta, como decimos en buen panameño, y es toda la plata que tiene, 25.000 millones que van a pedir para el próximo año, en emprendimiento, en generación de empleo, en asegurar condiciones básicas y mínimas para que la economía pueda salir adelante, estamos acabados. Estamos acabados, y lo digo porque cada vez más vemos en los medios de comunicación, ya sea como una búsqueda de populismo punitivo o como el reflejo de la realidad, que es que puede haber un alza de los delitos, que para mí, analizando solamente lo que hay, es obvio que la debe haber, porque si no hay empleo y no hay educación, va a haber un alza en los delitos, sobre todo en estos de hurto y robo que estamos viendo. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Y mi preocupación es que no está haciendo nada. Y si no va a hacer nada, la implosión social que iba a venir, Hugo, gobernar al PRD, gobernar a quien fuere, viniera la pandemia o no, pero la pandemia ha venido a adelantar los tiempos del caos, digamos. Y ese caos social, económico, educativo, de salud pública, de seguridad social, la pandemia lo ha adelantado. Y lo que yo veo, si el gobierno se pone las pilas, y lo dejo claro, el día que el gobierno quiere empezar a gobernar bien, que cuente conmigo. El día que el gobierno lleve buenas leyes a la Asamblea, que cuente conmigo. Lamentablemente están pensando en alquilar carros. No les importa que haya alcaldes y repres con licencias con sueldo. No les importa los aumentos estrepitosos e innecesarios en presupuestos que no se justifican mientras se baja a la educación en algunos rubros y a la ciencia y tecnología. Pero cuando lo quieran hacer bien, que cuenten conmigo, porque hay que sacar al país adelante. Nos ha hablado de muchas cosas, pero cuando habló de pobreza en el mundo político me recordó algo que pasó esta semana. Como usted está en la Asamblea, quiero saber si usted conoce algún diputado que sea pobre. No, mira, yo creo que lo que ocurre es que hay una concepción errada del concepto pobreza. Y sin duda hay muchas personas que pueden venir de poco, o si quieren decirle, de nada. Pero nadie que esté sentado en la Asamblea nunca, o sea, nadie que nunca se haya sentado en la Asamblea puede decir que es pobre. ¿Por qué? Por lo menos no está mal pagado. Exacto. La pobreza multidimensional, que es el concepto que se maneja por lo menos hoy en día en Panamá, y que tenemos diferentes índices a nivel de corregimiento, de distrito, de país, habla de lo que le digo. Alguien que no tiene agua potable, alguien que no tiene salud pública decente, alguien que no tiene educación, alguien que no tiene servicios básicos, que comparte cuartos. Ningún diputado. Los que son padres, porque no es mi caso, digamos, yo que dependo todavía técnicamente de mis padres porque vivo en su casa, pero ningún diputado con el salario, con lo que tiene, que es muy por arriba del salario mínimo, puede decir que es pobre. Definitivamente ese no es el caso. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con que sin duda haya clases mucho más pudientes en este mundo, en este país, mejor dicho, enormemente desigual, y que esas clases pudientes, que históricamente se han aprovechado de los oligopolios o han creado monopolios, acompañados de políticos corruptos que lo han permitido cómplicemente, estén en una posición de aún mucha más riqueza, acaparación del recurso y del capital, y que utilicen estos políticos que vienen de nada, porque también hay políticos que vienen de mucho, para mantener esa estructura. Entonces son dos distinciones necesarias, pero sin duda lo dejo claro, no puede haber un diputado pobre. Puede haber venido de pobreza, pero alguien que ganó la elección, apenas cobra el primer cheque de diputado, no es considerado pobre bajo ninguna circunstancia. Yo lo entiendo de la misma forma porque yo vengo de un hogar, me crié con piso de tierra, por ponerlo de alguna manera, pero en este momento no puedo decir. Tiene un salario. Exactamente. No puedo decirle a los pobres que soy pobre. Sí vengo de allá, de un piso correcto de tierra. Y creo que era un poco lo que quería transmitir la diputada. No quiero profundizar más en ese tema. Solamente tener bien claro. Usted tiene ese concepto de que hay una clase poderosa económica que se ha hecho muy poderosa, que está aplastando o a los que vienen de abajo o a los que tienen poco. No, es que el negarlo sería completamente irresponsable. Y no tengo que haber estado los 2 años y tanto en la Asamblea que tengo para demostrar que así es. Hay un sector, que no digo que es importante porque en verdad es pequeño, pero hay un sector pequeño que amasa mucho poder, que desde 1903, miren desde cuándo, desde 1903 han utilizado el Estado para asegurar el acaparamiento de los recursos naturales que tiene el país en los que es rico para hacerse del dinero. Y no tengo que ponerme en teorías conspirativas, no. Panama Ports, cómo se maneja la minería,
cómo se han manejado los puertos, cómo se maneja la generación eléctrica en este país, cómo se manejan los sectores más controlados, la misma gente, medicamentos, la misma gente. Y lamentablemente, porque también yo no puedo decir que el problema es de estos ricos, no. La clase política en la que a veces esta gente entra, porque a veces hay riquitillos que entran a la política, que es su derecho, pero la clase política, esa que dice sobre todo venir de abajo, en un problema que gracias a Dios yo no tengo, que quieren llegar allá, decía Mujica, y eso yo se lo compro completo, el que quiere plata, que no vaya a la política, que vaya a la empresa privada. Pero hay lamentablemente políticos que quieren plata, que quieren amasar riqueza, quieren compararse con estos oligarcas que lo que quieren es acabarnos. Y en ese afán se meten en el oído de muchos de esos, les conceden estas leyes totalmente amañadas que destruyen la oportunidad de las clases trabajadoras y entonces les hacen el juego a ellos con la esperanza de algún día amasar esa cantidad de riqueza, pero eso es totalmente imposible, porque para eso están ellos arriba. Y lo que hay que hacer es sacudir y poder que el sistema completamente cambie y asegurar verdaderamente que haya oportunidades para todos en este país. Y no es un tema, y quiero dejarlo claro, antes que me hagan otra pregunta, no es un tema de que pobre contra rico, rico contra pobre, es un tema de que algo ha funcionado mal, desde mi punto de vista, toda la vida. Toda la vida. Hoy yo, a mis 25 años, como diputado de la Nación, lo puedo ver. Y lo veo reflejado en el circuito más grande del país, San Miguelito. Hay algo que hacer. Hay que crear oportunidades, porque no podemos tener a los ricos que tenemos, sobre todo cuando son ricos a punta del Estado, que tienen canteras, que tienen concesiones, que tienen, trabajan para las minas, mientras que tenemos una clase que hace un par de años, cada 4 días moría una persona de hambre o una enfermedad relacionada con el hambre. ¿Qué es eso? Hay que hacer un enorme cambio, que es algo que no le va a gustar a mucha gente porque el cambio es difícil, pero no puede seguir habiendo gente lucrando de una pandemia mientras hay miles de personas muriendo por esa misma pandemia. Don Danilo. Diputado, el país que usted ha descrito tiene su eco, tiene su reflejo en el lugar donde usted trabaja. Por supuesto. Exacto, o sea, ese país... Porque, eso es. Exacto. La asamblea eso debe ser. Exacto, o sea, esa realidad social se refleja allí, porque los diputados vienen de allí. Actualmente, podemos decir que tenemos una asamblea donde se puede identificar posiciones de oposición y posiciones de oficialismo, o tenemos una asamblea que a mí me da la impresión que es bastante cómoda con todo lo que ocurra en los otros órganos, en el Ejecutivo y en el Judicial. Podemos pasar una línea que diga, mira, hay un grupo de diputados que tienen una posición distinta, pero hay un grupo de diputados que le hacen de entorno cómodo al Ejecutivo. ¿No hay pugnas ahí? Yo creo que solamente hay 2 grupos de diputados en este momento. Los diputados que están trabajando todos los días para hacerse del dinero de los panameños, para buscar negocios con esta clase rica y que no le importa la pobreza de la que puede venir o de la que viene y a la que llama cuando se dan golpes de pecho de dónde vienen y de dónde son y atacan a otros. Esos corruptos, delincuentes, ladrones, que le mienten a la gente, que es lo que a mí más me duele. Ese que viene de abajo, que se superó a través del voto mintiendo o regalando cosas, que se da golpe de pecho de que él es el pueblo y le roba al pueblo descaradamente. Ese es un grupo. Y el otro grupo, dentro del que me gusta pensar estoy ubicado, que trata de hacer el trabajo de decir al gobierno, esto está de más, esto hay que hacerlo y te voy a apoyar. Hay que empezar a reestructurar este país. Cortizo en campaña hablaba de la quinta frontera, creo, de la sexta frontera. Porque la quinta era del canal, decía Sí, Torrijos, y la frontera. sexta decía Nito, que era la de la pobreza. Yo quiero saber qué ha hecho el gobierno para derrumbar esa sexta frontera. Aceptar esas licencias con sueldo de alcaldes y representantes, que como es legal es bueno aparentemente, cuando ellos tienen 35 diputados, que si en 3 días quieren que no sea ley, no es ley. ¿Por qué no lo hacen? Subir los presupuestos de las instituciones que menos tienen que subirlo para atacar la educación, ¿qué no lo hacen? Acabar con la clase obrera a través de algunas modificaciones, para mí malas, que han hecho al Código de Trabajo, ¿para qué lo hacen? Aprobar concesiones en perjuicio de los intereses del Estado, por ende de todos nosotros, para ayudar a empresas extranjeras además, y algunos políticos corruptos a hacerse de unos cuantos millones de dólares. ¿Por qué lo hacen? Entonces yo creo que hoy en día, lamentablemente, hay 2 grupos de diputados
en los que hay gente de todas las bancadas y de todos los partidos, los que piensan en el país y los que no piensan en el país y piensan en ellos. Así que yo no lo veía ni siquiera como gobierno oposición, porque tú ves a unos que pelean fuertemente en una ley por razones muy particulares, pero en otras leyes, callados. Más allá de las leyes por las que pelea cada diputado, hay posiciones que de pronto acaparan la atención. La de don Benicio Robinson esta semana, por ejemplo, añorando aquella asamblea donde a los diputados se les daba un carro por los años 80 del siglo pasado. ¿Usted aspira a una asamblea que le dé un carro a usted? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y es que esos son los comentarios penosos. Porque él en ese mismo discursito, porque me parece haberlo escuchado, hablaba de que él venía de... Y sin duda, Bocas del Toro es un pueblo pobre que ha sido olvidado por todos los gobiernos. Eso yo no lo puedo negárselo al diputado. Y que hay que meterle la mano porque es una riqueza agro, el cacao, el turismo, tantas cosas lindas que puede explotar Bocas del Toro para hacer una potencia. Y el gobierno no lo ha hecho. Eso hay que dárselo. ¿Pero qué ha hecho ese diputado? Y a pedir carro a la asamblea. 30 años, 35 años creo que tiene como diputado en esa área. ¿Y cómo la ha mejorado? Sin duda algo habrá logrado. ¿Pero qué hace más? ¿Pedir traslados para Vagatrac y buscar ayudar a sus amigos o de verdad pensar en su pueblo? Porque ese es el problema de otros. Piensan que el problema de la pobreza son ellos los que tienen que acabarla. Porque además acaban la pobreza en el momento con $20 una bolsa de algo y además se buscan el voto para estar ahí 35 años. Ese es el problema. La pobreza no se combate desde una curul de la asamblea. Yo, Juan Diego Vázquez, no puedo acabar la pobreza en San Miguelito. Puedo estructurarme con mi institución, la asamblea, para hacer que el MIDES, que el MIDA, que el MEDUCA, que el MINSA ataque los problemas que crean pobreza en San Miguelito. Pero si yo pretendo explicar, justificar que a mí me den 2 millones, 3 millones, 10 millones, como recibieron diputados en el gobierno de Martinelli, para yo acabar con la pobreza estoy mintiendo y estoy robando. Yo no puedo pasar por alto hablar del señor Robinson y referirme a un tema, diciendo de antemano que yo creo en el debate argumental. Yo creo que los argumentos se combaten con argumentos, debe ser. Pero evidentemente él en varias ocasiones ha hablado haciendo referencia a usted. Ha hablado de su virilidad, ha hablado de su tono de voz, etcétera. De mi infantitez. De su infantitez. Usted, el ser humano, ¿cómo resiente este tipo de argumentos que vienen de un hombre que es su compañero de trabajo en la asamblea? No, yo creo que tú, al formular la pregunta, que es válida, Hugo, te equivocas, porque tú hablas cómo lo resiento. Yo no lo resiento. Yo soy un hombre que fue criado en debate. Mis padres me dieron la oportunidad de ir a muchos congresos de debate cuando joven, tú lo recordarás muy bien, desde muy joven, 14, 13 años yo estaba en estos mundos. Y yo si algo aprendí desde el inicio, es que en el momento en que alguien te ataca a ti y no tu argumento, tú ganaste el debate. Así que justamente cuando yo escucho esas palabras, la primera parte, la saco de mi cerebro y dije, Juan Diego, ganaste la discusión. Ganaste la discusión. ¿Y sabes qué es lo más triste? No la gano porque soy el mejor, porque no me creo el mejor, sino porque Dios y algunos pueblos de este país me han puesto con pésimos debatientes, que como están para robar, no han dedicado ni un momento de su vida para educarse y no se preparan ni para defender las locuras que hacen. Y eso a mí, ni hoy ni nunca me hará nada, porque yo no voy a permitir que estas personas que nos han llevado a la pobreza, que nos han encerrado en la corrupción y que no quieren que avancemos, me digan a mí ni quién soy ni qué voy a hacer, porque mi camino es claro y voy a cumplir con la labor que San Miguelito me encomendó a hacer y que el país, pienso yo, algún sector del país me apoye en hacer. Y no hay nada que me digan que me vaya a detener. Don Danilo. Bueno, es una gran ventaja diferenciar entre argumentos y prejuicios, porque le da tranquilidad a la persona que tiene que asumir posiciones. Ahora, en su discurso de llegada al cargo de presidente del órgano legislativo, el actual presidente puso entre su agenda de asuntos a tocar la ley de reglamento interno. Correcto. ¿Ha habido alguna señal de avance allí? ¿Ha habido alguna aproximación, acercamiento de que eso vaya por el curso que por lo menos usted espera? Bueno, yo soy miembro este año, justo yo creo que en línea, la bancada independiente me permitió volver a la Comisión de Credenciales en la que estuve el primer año, como ustedes recordarán, justo esperando que ese compromiso se materializara y para yo, que he sido, digamos, mis colegas me han apoyado, de mi bancada y de otros, tengo que decirlo, pero yo soy el principal propulsor de este cambio y me permitieron estar en esa comisión para supervisar desde la bancada ese avance.
Y en efecto, yo puedo anunciar hoy, domingo, que el día miércoles terminamos el primer debate, por segunda vez, pero el primer debate de este reglamento orgánico del régimen interno. Y aclaro dos cosas rapiditas. Uno, está lejos de ser lo que yo creo que tiene que ser, pero sin duda tengo que decir que hay avances. Entonces, si bien el presidente de la Asamblea, a quien no le restó liderazgo, no está en la comisión, y tal vez no se debe a él, sino al presidente de la comisión y a los comisionados que hemos estado allí votando y trabajando, y hemos estado en muchas sesiones, por mucho tiempo, y tengo que reconocerlo, tocará ahora que pasa a segundo debate, donde, digamos, ejerce aún más liderazgo el presidente de la Asamblea, que él nos demuestre, porque a mí no, que le demuestre al país que las palabras que él dijo el 1 de julio de que iba a reformar el reglamento para bien van a ser verdad. Porque ahora cuando digamos, porque yo voy a ser los primeros que lo diga, porque el reglamento, cuando algo entra de primer debate a segundo, queda de último en la lista. La lista hoy tiene más de 100 temas. Cuando yo diga quiero pasar este de 100 a 2, él tiene que decir sí o no. Vamos a ver qué dice, porque eso hay que debatirlo y tenemos que aprobarlo y tenemos que buscar transparentar el reglamento. Ahí se me adelantó un poquito, don Danilo, porque tenía en mi agenda ese tema. 43 artículos del reglamento interno han sido modificados en primer debate. Y busqué en su página y me llamó la atención que allí usted tiene algunos proyectos de ley que están pendientes de primer debate, Correcto. otros que están pendientes de segundo debate. A propósito, ahí está ese, el reglamento interno pendiente de segundo debate, al igual que el que reforma la ley orgánica de educación y otros más. Creo que son dos más que están pendientes del segundo debate. La pregunta es, esta criatura que sale de primer debate, ¿qué tanto se parece a la que usted aspiraba o qué propondrá usted en segundo debate que todavía está dentro de sus aspiraciones, estén en ese documento? Mira, objetivamente, gran parte de los cambios importantes se lograron. Voto electrónico, se acabó el golpe ese de pegar a la mesa en el que nadie sabía qué pasaba, voto electrónico, en el que mis electores y los electores de mis colegas puedan ver, hey, a mí esta ley me importaba y el diputado se comprometió a votar a favor, quiero ver de verdad cómo votó. Que es importante Y puedo saber ver eso. que votó en contra y le voy a decir, espérate, tú eres un mentiroso. Eso es importante para rendición de cuentas. Se aprobó un artículo con deberes deberes de los diputados. No usar el cargo ni los bienes a su beneficio, tener que declarar intereses y patrimonio económico, que es un avance importantísimo, transparentar todo lo que tenga que ver con las actas de las sesiones en 72 horas luego de aprobadas, que es un avance importantísimo, y hay otros cuantos avances. ¿Descuento por ausencias? ¿Cómo Ese quedó? es el que falta. Hay algún avance, porque finalmente logramos regular un poco qué es una licencia. Hoy en día el diputado que firma una habilitación en que yo digo, yo, Juan Diego Vázquez, habilito a Yajaira Perén, mi suplente, por un año, automáticamente yo entro en licencia, Sí. pero yo puedo ir. Y nadie me dice que si entré o si no entré. Ahora la licencia va a tener formas, por enfermedad, como dicta la ley por tantos días, por gravidez para las damas que son diputadas, y por omisión oficial, en el que el diputado tiene que explicar por qué va a faltar. Y eso de que yo estoy en la comunidad y no voy al pleno porque estoy en la comunidad, se va... Se ¿cómo? va a regular para Ok. que el diputado que se ausente, dice el artículo, el diputado que se ausente injustificadamente, se le va a descontar. Se nos acabó el tiempo y este es un tema que vamos a seguir abordando. Le esperamos en una próxima ocasión, don Vamos a Diego. seguir empujando este tema porque el país tiene que cambiar. Y no hay buen país sin una buena asamblea. Hay un tema que usted tocó tangencialmente y es el tema de la pandemia que tenemos, de licencias con sueldo, doble salario en el sector oficial. De eso vamos a hablar en el siguiente Y de segmento. corruptos, también tenemos una gran pandemia. ¿Ah, sí? Bueno, de eso De hace hablamos. tiempo. De eso hablamos en el siguiente segmento. Siga con nosotros. Claro. Estamos de regreso, vamos a hablar de, me resuena en los oídos todavía de que yo hablé de pandemia, de doble salario, licencia con sueldo y añadió nuestro invitado anterior y de corruptos. Ah, me resuena todavía. ¿Con quiénes vamos a hablar de este tema? Bueno, nos acompañan don Francisco Vigil, él es secretario de Descentralización, secretario nacional de la Descentralización. Autoridad de Descentralización. Autoridad de director. Descentralización. Ajá, muchísimas gracias. Y también está César Ruilova, expresidente del Colegio Nacional de Abogados. Buenos días, Hugo. Bienvenidos los dos. Gracias por Buenos días, acompañarnos. buenos días. ¿Hay una pandemia de corruptos? Hay un malestar generalizado sobre un mal manejo de la cosa pública, de una especie de estructura de poder
política que se ha hecho históricamente de presupuestos de dinero que le ha permitido manejar una clientela política, electoral, histórica. Hay un malestar, se visibiliza, hace falta la institucionalidad jurídica del país para que ponga y castigue y ponga a cada uno en su lugar. Pero insisto, desde la óptica política, sí, insisto, hay un malestar generalizado y no solamente en el Parlamento, insisto, en la clase política del país. ¿Usted comparte ese sentimiento y ese malestar hacia la clase política? Bueno, es que el tema de corrupción desde mucho tiempo se viene tratando y que está enquistado en todos los niveles de la sociedad. Eso es una realidad. Entonces, es una preocupación del pueblo panameño y del gobierno del presidente Cortizo, porque su plan de gobierno también estableció el combate a la corrupción. Entonces, definitivamente que la corrupción es un flagelo que causa gran problema a la sociedad y al mundo. Fíjese que usted lo sustrae de la clase política y lo amplía. Usted dice, Claro. no, espérate, no es un problema de lo político, Sí. es un problema de la sociedad. Exactamente, y que hay que combatirlo y está establecido en el plan de gobierno del presidente Cortizo. Ahora, esa promesa de lucha contra la corrupción, ¿la está cumpliendo el actual No, gobierno? absolutamente que no. Revise usted en materia, insisto, institucional, de leyes específicas y concretas para el ataque a la corrupción. Ninguna, en absoluto, no existe. Entonces, usted no solamente del discurso, la acción. ¿Dónde están los instrumentos, por lo menos jurídicos, para atacar? Que me den muestras en concreto de eso. Comenzó el presidente Cortizo dando plazos ejemplares en el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los procedimientos que cumplió y las personas que fueron nombradas. Igualmente en el nombramiento de los procuradores de la Nación y el apoyo que le ha venido dando el gobierno al tema. Es una muestra de la lucha contra la justicia. corrupción. Eso es una muestra firme. Discrepo porque las competencias de los nuevos magistrados para procesar a los parlamentarios, bueno, vamos a decirle al país, aquí están los procesos, aquí están las investigaciones y aquí están los resultados. Usted puede nombrar a 8, a 9, pero ¿dónde están las competencias? Hablo de las competencias y de la facultad. Robustecer el tema de transparencia, de rendición de cuentas, de los procesos en la gestión pública para la administración de la cosa de todos. O sea, eso no hay ejemplos ¿Algo de concretos. eso se ha hecho? Es que definitivamente es una lucha de todos. El presidente Cortizo hizo la parte que él tenía que hacer. Hay otras instancias que también tienen que tratar esos temas. Y definitivamente que ese es un compromiso del gobierno y lo estamos llevando con paso firme hacia que se pueda cumplir lo más posible. Se perdió este un tema. momento, don Vigil, para refundar las bases del Estado institucionales con las reformas constitucionales. Esa iniciativa la propuso el presidente Cortizo y cuando vio que la cosa no funcionaba y le iba a generar un costo político, le dio la espalda a esto. Entonces, de ese contenido, ya estamos, de la forma, estamos llenos. Necesitamos contenido. ¿Usted recuerda, licenciado, que eso fue presentado a la Asamblea Nacional, donde era que debía presentarse? Le hago una historia cortita. Ajá. Se lo pasó a la Concertación Nacional. El gabinete lo recibió, no lo debatió, no hizo absolutamente nada. El vicepresidente pasó, se lo llevó a la Asamblea y se divorciaron de ese proyecto y de ese proceso, que es un proceso constitucional que debía involucrar el liderazgo político de este Ejecutivo y el liderazgo político del Parlamento y de todos los actores. Pero le dejaron al Parlamento el costo político de ese fracaso, de refundar por lo menos medianamente la institucionalidad del país a través de ese proceso. El presidente Cortizo hizo lo que tenía que hacer y lo que había prometido. Se presentó a la Asamblea Nacional y mire, hay iniciativas de reformas a la Constitución, incluso en la población, en la sociedad civil, y usted ha visto la firma que se han recogido. Eso es otra cosa. Entonces, pero es lo que le digo. Cuando usted O sea, recibe un documento como esto y tiene 15 ministros de Estado, lo lógico era que los ministros aportaran su inteligencia, su experticia en ese proyecto, lo acuerparan como gabinete y se lo presentaran al Parlamento. Pero usted Eso acuerda, no ocurrió. Usted recuerda de dónde nació y fue acogido. O sea que había una organización que creó ese proyecto de reformas constitucionales. No hay nada. Y fue y pasó al órgano ejecutivo y se examinó y se aprobó y Al fue final, para la asamblea donde tenía que ir. Al final pasó a la historia y en algún momento se quedó como un hijo huérfano, no tenía padre, hay que aceptarlo. Pero yo quiero ir a lo que nos trajo realmente a esta conversación. Y es que el malestar de una noticia que no es nueva,
se hizo sentir esta semana. Sí, es cierto, se concentró la opinión pública en el caso de un alcalde, el de Capira, por la prominencia de la diputada Yanibel Ábrego, pero esta es una enfermedad que aquí la bola pica y se extiende. 40% de los alcaldes tienen una licencia con sueldo y ese problema, no sé si está en visos de corregirse o no. ¿Cómo lo evalúa usted? Fíjate que he escuchado yo la retórica sobre es un problema de desigualdad, que desde mi punto de vista es indefendible. Si uno utiliza la ética como un instrumento del pensamiento, uno dice, bueno, ¿qué es la ética? Es la disciplina que te revisa, que te estudia el comportamiento humano. Entonces la pregunta ¿es una virtud cobrar sin trabajar? ¿Nosotros podemos defender éticamente ese postulado? Yo pienso que no. Todos estarán de acuerdo que no. ¿Usted sí lo puede defender? Yo quisiera, es la propuesta que propone el licenciado. Claro, entonces... Pero el principio es ese, cobrar sin trabajar, ¿se puede defender? Nosotros no estamos de acuerdo en cobrar sin trabajar, pero lo que sí te puedo decir es que actualmente en la Ley 37 de descentralización se establece que los alcaldes, representantes de corregimiento y los suplentes tienen derecho a licencia con sueldo. De que se tenga que traer el debate a la mesa y corregir esa situación, sí se puede, pero eso se puede hacer conversando y dialogando. Tal vez no es moral, pero es legal. Correspondiente. Ese es el argumento. Ahí voy. Tal vez no es moral, pero es legal. Hablé de 3 ámbitos del pensamiento. Desde la ética creo que no vamos a coincidir. Sí. A ver, desde el derecho, desde lo jurídico, alguien dice porque en la Constitución está el fundamento de eso. Y hay 2 normas constitucionales, el 231 y el 244, que dicen que la remuneración de los alcaldes y los representantes. Y la fórmula se lo delega la ley. Pero la Constitución le está diciendo al legislador que articule una ley desigual, injusta, no razonable. Esa no es la disposición constitucional. Cuando la norma constitucional le delega al legislador el desarrollo y la regulación de un problema como este, le está diciendo hágalo, pero con razonabilidad, que tenga una utilidad. ¿Qué hizo el legislador? Histórico, no estoy hablando de este. Crea unas leyes para el desarrollo municipal de 1973. Pero en 1984, una modificación incorpora esa posibilidad de que el representante de corregimiento tenga la posibilidad de tener una licencia con sueldo. Y después esto se galvaniza a través de la ley de descentralización. La pregunta es, ¿esto es razonable? ¿En qué aporta y cuál es la utilidad que genera esa norma jurídica? Es más, ¿por qué no se le aplica a aquel candidato que es trabajador de una empresa privada? ¿Por qué a la entidad pública? ¿Cómo es posible sustentar que usted se pase 5 años y cuando termina y tiene derecho a 5 meses de vacaciones, a 13º mes, a sobresueldo y se le aplica a su jubilación, al pago de cuotas de su jubilación, sin trabajar? La ley 37 del 30 de junio del 2009 estableció la licencia con sueldo para estas autoridades locales. Y miren que en el 2015 hubo una revisión y modificaciones a la ley 37 a través de la ley 66 y no se tocó el tema de licencia con sueldo, se dejó como estaba establecido. Y por eso los representantes y alcaldes de hoy en día, muchos son educadores, muchos trabajan en diversas instituciones, se acogen a la ley, es lo que dice la ley. Pero estamos cuestionando la ley. De que no sea ético. Bueno, hay los mecanismos para que pueda revisarse. Es más, en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional hay un proyecto de ley que va con la tendencia a corregir esa situación. Debe revisarse. El punto es si estarán dispuestos por una razón. No solamente es que el 40% de los alcaldes tiene licencia, el 25% de los representantes. Y esto no es patrimonio de un partido político. Fíjese usted, 15 PRDs alcaldes están gozando de esta prebenda, 9 CDs, 5 panameñistas y un molinera. ¿Eso crea el ambiente para que esto de verdad se corrija en la Asamblea? Te vi anotando la normativa y te invito a que anotes este artículo, el 349 del Código Penal, que sanciona a los que están nombrados y no trabajan. O sea, el Código Penal le envía un mensaje al funcionario público que usted ha nombrado y no trabaja, usted la llamada botella. Pero otra ley de descentralización avala el trabajar y no cobrar. Lo que hablo yo... Tendría que ver, mira, una cosa es un funcionario
que cobre y no trabaja, y otra cosa, uno que se acoge a licencia con sueldo. Bueno, porque los alcaldes están trabajando. El fondo, y el alcalde no trabaja 24 horas al día, igual que el representante de corregimiento. No trabaja donde está cobrando. Ahora, de que yo estoy de acuerdo que hay que revisar la ley, y es más, los gremios municipales están de acuerdo que hay que revisar la ley. Pero la cosa no se arregla descalificando, insultando, no se arregla de esa manera. Don Danilo. Sí. Yo creo entender el planteamiento del licenciado César, porque yo no comparto la opinión de que se trata de un problema jurídico. Creo que se trata de un problema mucho más cercano a la vivencia de la gente, a la vida de la gente. Que haya justificaciones jurídicas es otra historia. Pero ¿cómo explicarle a la gente que perdió su trabajo hoy día? ¿Cómo? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara la estructura de poder le explica a la gente que no tiene un trabajo o al que perdió la estabilidad de su trabajo y está tratando de sobrevivir en la informalidad, que hay gente que está cobrando protegido por una ley cuando ha habido todas las herramientas para que eso no ocurra? O sea, ¿dónde está la explicación que la gente se merece? Esa es la pregunta mía. Sí, don Danilo, mire, precisamente por eso es que el tema hay que revisarlo y hay que hacer la corrección. ¿Pero cuándo es ese hay y quién es ese hay? No, póngale sujeto y póngale bueno, tiempo le explico. hay. En la Comisión de Asuntos Municipales que preside Javier Sucre, ahorita hay proyectos de ley que van tendientes a la eliminación de la licencia con sueldo. Eso tiene que tratarse allí. Allí es donde se tiene que debatir el tema. Y eso se está tratando en estos momentos, quiero decirle, porque nosotros asistimos a la comisión y sabemos que se está tratando. Es que la dificultad, mira, hicimos un balance sobre la razonabilidad jurídica, es una ley injusta, pero bueno, es una ley formal. Ahora, desde lo político, si yo retomo lo que don Francisco Vigil nos dice, hay una iniciativa, ¿dónde va a llegar a la iniciativa esa? Al Parlamento. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿qué diputado va a secundar una ley que le quite un salario a una autoridad local cuando él políticamente tiene estructuras y vinculación con ese líder local? Es un suicidio político para el diputado, políticamente hablando. Él no lo va a secundar, él no lo va a avalar, él no lo va a votar, porque después cuando llega al proceso tiene que hablar con ese representante, con ese alcalde. Entonces, su vaticinio es que no se van a disparar en el pie. Es que hacerlo es un suicidio. Mire, yo creo que la Asamblea Nacional, va a tratar el tema y le va a poner remedio. Lo que pasa es que hay que buscar el procedimiento y establecer un mecanismo para ponerle remedio. Estoy seguro y yo confío que se le va a poner remedio a ese tema. Usted sabe, en mi ejercicio periodístico he comprobado que el tema de la renta sustitutiva no es aplicable solo para las modificaciones al tema de los impuestos, sino que cuando usted le quita una prebenda a un político, busca la forma de que el ingreso se redondee de otra manera. ¿Eso sería permitido en esta oportunidad? No, yo conversando con Francisco le dije, mira, y se impone eliminar ese exabrupto. Sí. Se impone, pero se impone también revisar en algunos consejos municipales, en algunos municipios, el salario de algunos alcaldes que no están a la altura. Eso se impone en el debate, por supuesto. Para que no esté ese redondeo. Claro, exactamente. Ahora, para que pongamos en perspectiva, estamos hablando que los alcaldes que menos ganan, si la memoria no me es infiel, son $600 y otros que están ganando hasta 6,000. Yo los creo que alcaldes ganan mucho más de $600. No, los representantes de hoy nadie gana $600. Así, ¿cuál es el salario base del alcalde? La mayoría de los alcaldes ganan más de $2,000. Entonces, la ¿se mayoría hace con un salario como ese necesario que tengan una licencia con sueldo? Lo revisamos, lo discutimos. Va a ver, yo pienso que es sano para el país hacerlo. En la mesa se resuelve todo. Mire, el presidente Cortizo, cuando hay un problema, propone, sentémonos en la mesa y ahí resolvemos todo. Ahora, este es un tema que se está tratando en la Asamblea Nacional y ahí es que debe tratarse. Y yo estoy seguro que cuando esa ley salga, yo estoy seguro que el presidente sancione esa ley. Pero es que si los diputados no la consienten... ¿Por qué usted no confía que los diputados lo van a hacer? Porque esa es una ley que tiene 40 años, que está enquistada allí. Bueno, y el discurso, Francisco, el discurso de ellos es que está en la ley. Y empezamos a no cuestionar el fondo y la ética y la justeza de la ley. Pero mire, el tema como se está tratando ahorita y la situación que se ha dado y el tema de pandemia y todo eso impone
que tengamos que Bueno, tomar en cuenta a lo que quizás- plantea la quizás sociedad lo y harán las después del inquietudes que hay. 24. Y yo confío que ese tema se va a resolver. Dejemos el tema hasta ahí con esa confianza, uniéndonos a esa confianza, don Quiere Danilo. decir que es algo que hay que agradecer a la pandemia entonces. Si no hubiera habido pandemia, ni hubiera habido esta develación, entonces... Bueno, Se había debatido con... Es que mire, por eso le dije que en el 15 se modificó la ley y nunca se trató ese tema. Por eso. Nunca se trató ese ha tema. habido- La ley de no ha habido, 1984. y hay que ver si hay y habrá voluntad para que este entuerto sea corregido. Esa es la gran interrogante. Por lo pronto, gracias a los Gracias dos a por haber todos. estado aquí Gracias. en Debate Abierto. Cerramos con las reformas. A las reformas, es casi una contrarreforma, decía yo en la introducción hoy, en el tema electoral. Eso será en segundos, nada más para cerrar hoy Debate Abierto. Bueno, entramos al tema de las reformas electorales. Y antes de entrar al fondo de lo que ha salido de la Comisión Técnica, hay algunas arandelas que quisiera conversar con nuestros invitados. Maribel Jaén, de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, bienvenida. Gracias. Y también un experto en Derecho Electoral, que es don Javier Ordinola. Bienvenido, don Javier. Muchas gracias. Comencemos con una demanda de inconstitucionalidad que se ha presentado contra la Comisión de Reformas Electorales. ¿Cómo la toma usted? Bueno, con preocupación, porque realmente esa demanda establece que la Comisión Nacional de Reformas Electorales estamos tratando de cumplir con el papel que tiene la Asamblea Nacional. Y realmente esa Comisión Nacional de Reformas Electorales es un espacio de consulta donde participan los partidos políticos, participa la sociedad civil organizada y los magistrados. Nadie quiere en ningún momento asumir un rol que no nos toca, y mucho menos el de la Asamblea, que ha sido uno de los argumentos políticos para descalificar un espacio de construcción política, de participación ciudadana, que ha sido válido y que ha sido un modelo para América Latina. Lo que me llama la atención es que tantos lustros después se presente una acción legal contra la comisión y en medio de este debate. Sí, claro está. Yo creo que más que un tema político, más que un tema jurídico, es un tema político. Primeramente porque la Comisión Nacional de Reformas Electorales fue reconocida por la Asamblea Nacional como un organismo de consulta. Uno. Dos, porque históricamente tenemos más de 25 años de estar participando. Y alguien me decía con mucho valor que ojalá todas las leyes en este país, toda la política pública tuviera la oportunidad que da el que la ciudadanía participe, haga propuestas, por un año se reúna. Por ejemplo, la sociedad civil nos reunimos 2 veces a la semana para estudiar, porque para la sociedad civil es un espacio de formación y de movilización. Entonces, no te explicas cómo la Asamblea lo aprueba y ahora resulta que por alguna persona que tiene definitivamente intereses políticos de desmotivar, de desmoralizar, descalificar lo que es la participación ciudadana y sobre todo la democracia que nosotros nos merecemos. La democracia electorera formal no resolvió las grandes necesidades del país, por lo tanto hay que ir a complementar esa democracia representativa con una democracia participativa que le dé validez y legitimidad a los procesos políticos que se llevan en Panamá. ¿Qué futuro le ve a esta acción legal, señor Ordinola, y si desde su punto de vista riñe el trabajo de la comisión con la labor legislativa? Sí, buenos días nuevamente. Bueno, no soy magistrado de la Corte para poder establecer si en efecto la creación en la norma, en la legislación electoral de la Comisión Nacional de Reformas Electorales tenga avisos de inconstitucionalidad. Sí debo decir y reafirmar algo que ha comentado Maribel, que en efecto en la modificación de la legislación electoral pasada, en el paquete de reformas electorales se aprobó la Comisión Nacional de Reformas Electorales como un organismo de consulta del Tribunal Electoral, sobre todo cuando había que analizar y estudiar
probables cambios a la legislación electoral y presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Yo creo que es claro que la función principal, la función constitucional principal de la Asamblea Nacional es legislar, es crear leyes. Y la Comisión Nacional de Reformas Electorales y quienes la componen nunca han pretendido, digamos, dejar de lado o desconocer esa función que tiene la Asamblea. Pero hay diputados que argumentaban eso en este debate, que se les estaba amputando ese trabajo que se le establece a través de la Constitución. Fíjese, Hugo, que si analizamos los antecedentes de reformas electorales, que esta es la séptima reforma electoral que se da desde el advenimiento de la democracia formal, siempre ha habido o siempre ha existido la Comisión Nacional de Reformas Electorales que presenta un proyecto a través del Tribunal Electoral que tiene la iniciativa legislativa y en la Asamblea se discute. De hecho, debo también recordar que los debates y las modificaciones siempre se han dado, pero se han dado, por ejemplo, en el segundo debate cuando ya el proyecto está en el pleno de la Asamblea. Por consiguiente, yo siento particularmente que no hay visos de inconstitucionalidad porque, vuelvo e indico, que no se pretende con la Comisión Nacional de Reformas Electorales pretender dejar de lado la función constitucional de la Asamblea Nacional. Don Danilo, vamos a lo espeso del chicheme, las reformas de las reformas. Pareciera ser que en esta ocasión llegamos a una situación que plantea que hay que hacer que las cosas cambien para que nada cambie. Bien. Siendo así, las reformas sufren un decantado y entre las cosas específicas que parecen haber molestado en ese decantado, porque al final son muchas reformas las que llegan a la comisión. Unas 300. Exacto, pero pocas las que pasan el filtro que llega hasta la asamblea, muy pocas. Entonces, en el decantado se fueron cosas que perturbaban o no había cosas que están perturbando. Entre ellas están los topes en el uso de fondos, la forma de utilizar fondos y la relación entre dinero y política es una relación que a esta escala, en ese entorno, no tiene antecedentes de ser sana, ni resulta positiva, ni conveniente. ¿Qué encuentran ustedes allí que sea la piedra en el zapato? ¿Qué encuentran ustedes allí que sea realmente el punto que es el caos a resolver? Fíjate, desde 1990, cuando se planteó el tema de la democratización del país, se fortaleció los partidos políticos en detrimento a toda forma de organización política que no fueran los partidos políticos, ¿no? Y las reglas electorales estuvieron basadas principalmente, además de los procedimientos, que debemos reconocer que en la parte de procedimientos administrativos del Tribunal Electoral se ha ido haciendo unos avances con la Comisión Nacional de Reforma, pero el corazón de las reformas es el financiamiento político. Y la clase política panameña, fíjate, desde las finales de la década del 90, la sociedad civil había planteado la necesidad de conocer el origen, el uso del financiamiento y los topes de financiamientos. Los partidos políticos no es hasta casi 20 años después, en 2017, con las reformas del 2017 que establecen lo de conocer el origen, el tope de financiamiento. Topes altísimos para la sociedad civil son, y sobre todo para el foro de sociedad civil, siempre planteamos que eran topes, imagínense, de 1% del Producto Interno Bruto, cuando y nuestro Producto Interno Bruto iba aumentando casi al final hasta 93 millones solamente de subsidio público. Es decir, los ciudadanos estamos pagando toda la vida de los partidos políticos, pero los miembros de los partidos políticos no pagan ni un centavo. Lo pagamos todos con nuestros impuestos. 93 millones. Imagínense, el padrón electoral se mantenía y el presupuesto, el subsidio público iba subiendo. Imagínense, ese es un tema clave. El otro tema... Vamos con un tema por tema. El corazón de la disputa aquí es el financiamiento
Pero los no partidos público, políticos. también el privado. El público y el privado. Ajá. Es como cuando la arquitectura se usa para hacer edificios torcidos. Ahí donde la tuerca, la puerca torció el rabo, como decía mi abuela. Fíjense, este tema del financiamiento político no es un fenómeno que Panamá no ha encontrado, que no solo Panamá no ha encontrado la varita mágica, por decirlo así, para solucionarlo. Este es un problema a nivel mundial. Y en la región, en Latinoamérica, el tema del financiamiento político es un tema de nunca acabar, por decirlo de alguna forma. Hay que entender que el sistema de financiamiento político en Panamá es un sistema mixto. Hay financiamiento público y hay financiamiento privado. Históricamente hay posiciones encontradas en que si mantenemos el sistema mixto o nos vamos a un sistema exclusivo de financiamiento público. ¿Cuál es la suya? Esta última, y explico por qué. Conocemos de dónde provienen los fondos para que en efecto el sistema político en nuestro país funcione. Evitamos que se introduzcan dineros de actos ilícitos, de fondos obtenidos de manera ilícita. Evitamos que donantes privados después queden solicitando favores o posiciones dentro del gobierno y prebendas. Bien, esa es una posición y es una escuela, pero fíjese lo que pasa. La comisión recomienda 7.5 millones para el caso de presidente, creo que Sí, fue. fue la propuesta. En la asamblea se Ajá. disparó a 20 la propuesta y después Sí, se sí. bajó a 10. Terminó aumentándose. No, pero fíjense, a ver. Mire, les voy a decir, el Foro Ciudadano Sí. planteó que en esa línea de financiamiento mixto, el 90% fuera público y el 10% privado, porque la tendencia de América Latina es de financiamiento mixto, Sí. pero con mayores controles. Usted me está hablando de una posición. Le Exacto. reitero la posición del Foro Ciudadano por reformas electorales. Pero aquí el tema es que estamos sentados en una estructura clientelar, en una estructura altamente clientelar. Es decir, lo que produce y se reproduce con el financiamiento político es la calidad de los partidos y la calidad de la democracia que nosotros tenemos. Entonces, eso es importante. Pero otro elemento, y yo veo que poco lo dice, ¿no? El clientelismo para llegar al poder, pero el otro es el patrimonialismo, es la cultura de pensar que una vez que tú llegas al poder, los recursos dejan de ser recursos públicos para convertirse en recursos privados de una persona o de un partido. Solo eso explica cómo el enriquecimiento que se han dado diputados y que ahora estamos criticando. Lo explica así, con estos dos criterios, que es importante que la ciudadanía lo posicione en su lenguaje. Y no, los recursos del Estado no pertenecen a un partido ni a una persona. Entonces, ¿Hay algo en las reformas que pueda romper esa estructura, no solo la estructura clientelar, sino la patrimonial, como dice la sociedad civil? Probablemente sí, hay mecanismos que pudieran lograr evitar la impresión de este fenómeno que se da en Panamá. Por ejemplo, una forma de evitar esta situación es evitar las reelecciones, la reelección de las postulaciones, la reelección de las candidaturas. Este es un fenómeno que habría que analizar. Con ello, no solo evitaríamos de repente este tema del clientelismo que existe, sino que también fortaleceríamos a los partidos políticos, porque a veces yo me pregunto en dónde quedan los liderazgos naturales de los partidos políticos al no tener oportunidad, la membresía, de poder aspirar a un cargo de elección popular. Así que sería prudente de repente analizar la viabilidad o la posibilidad, por ejemplo, de ese aspecto que yo acabo de indicar, que pudiera controlar un poco esta situación que se está dando en Panamá. Don Danilo. Sí, bueno, llegamos a un centro de botella, ¿no? Al blanco, plata en la campaña política. Y vemos que aquí hay un factor que desequilibra la discusión, porque hay resistencia y hay una tendencia. Al final el neto le pone 3.5 millones más de lo que había antes. Y lo que había antes, falta ver si es criterio suficiente de que eso era suficiente, o era poco, o era mucho. Ahora, actualmente, la disposición, el ánimo de las partes, entendiendo como partes importantes en esta discusión los partidos políticos,
¿Es la querer revisar esto o es la querer dilatar esto para que lleguemos a un tiempo vencido y lleguemos a una conclusión que no se dé? La conclusión sea, quedémonos con lo que tenemos. 20 años te he dicho para que ellos comprendieran que ellos tenían que rendir cuentas. 20 años no son nada, dice el tango. Fíjate, y no hay voluntad, y no la va a haber voluntad. ¿Qué voluntad va a haber si es el mecanismo de enriquecimiento de ellos y su familia? No la puede haber. ¿Usted voluntad? Entonces ya. Yo creo que hay que otorgarles el derecho a la duda. O sea, pienso yo que puede haber voluntad. Siento que la participación ciudadana, como se ha venido dando, y la intervención de algunos actores, entiéndase de repente el presidente de la República, que se dice que medió, el presidente de la Asamblea también, que en algún momento analizó y llamó en efecto a los magistrados del tribunal a nuevamente sentarse. Todo eso habla de voluntad, dice usted. Yo aspiro y espero de que en efecto eso sea así. Hermano, mientras que nosotros veamos que la democracia solamente es votar, estamos listos. Nosotros estamos planteando un Estado democrático. Se requieren reformas profundas. Eso quiere decir que no solamente debemos ver las reformas electorales distanciado de la reforma del Estado. Hay que plantearse un modelo de país, un modelo de democracia, un modelo de desarrollo donde el centro sea la persona humana, donde haya un mercado social, donde el centro sea el bienestar. Con esa reflexión cerramos. Gracias, porque no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a los dos por haber estado, a usted, don Danilo, como siempre, pero principalmente por la sintonía a ustedes. Gracias. Puede ver a las 3 de la tarde si nos acaba de sintonizar en Eco TV, ahí está, y si no, en nuestras redes, en YouTube, está disponible el programa completo. Por lo pronto, le hacemos una invitación. ¿Qué tal si nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas? ¿Le parece? Bendiciones.